estudiante reuniendo esta nueva clase invertida del curso que prefieres, el curso de matemática. Hoy con el tema ángulos de un triángulo y un cuadrilátero, dirigido para alumnos del quinto grado de educación primaria. Vamos allá. En primer lugar, veamos ¿cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? Bueno, los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Veamos algunos casos especiales, ya obviamente que hemos visto cierta clasificación. El que los ángulos sumen 180 es un teorema fundamental. En un equilátero, como los tres ángulos obviamente son iguales, tienen la misma medida, podemos hallar cada uno de los ángulos, ya que si sumamos todos y son 180 entre 3, porque son iguales, quiere decir que cada ángulo va a medir 60. Supongamos que a mí me den ahora en un isósceles un ángulo que vale 40. Y como es isósceles, estos dos van a ser iguales. Los otros dos van a ser iguales, los otros ángulos. Entonces, si uno es 40, yo simplemente restaría 180 menos 40, ¿cuánto sería? 140. Y 140 dividido entre 2, 70. O sea que cada uno de estos ángulos es 70. Esa es una manera también fácil de hallar los demás ángulos, ¿sí o no? Siempre y cuando, obviamente, estemos dentro de un isósceles. Y si tuviéramos un triángulo rectángulo, va a ser un poco más sencillo, ¿no? Porque sabemos que uno de los ángulos sí o sí tiene que ser 90 grados. Eso quiere decir que los otros dos van a tener que sumar siempre 90, ya que 90 más 90, 180. Porque la suma en cualquier triángulo siempre va a ser 180 grados. Y en un cuadrilátero, ¿cuánto suman los ángulos interiores? Bueno, da la casualidad de que es el doble. En un cuadrilátero la suma de los ángulos interiores va a ser 360 grados sexagesimales. Veamos por ejemplo el cuadrado y el rectángulo. En cada uno de ellos no hay problema, ¿sabes por qué? Porque el cuadrado y el rectángulo tienen los mismos ángulos, porque todos van a ser 90 grados. Si todos son 90 por 4, 360. Y lo mismo pasa en el rectángulo, ¿no? 90 por 4, 360. Cada uno va a tener que ser 90. O también podemos hallarlo así, ¿no? 360 entre 4, porque como son iguales, ¿cuánto sería? 360 entre 4, 90. Ahí está. En un romboide sabemos que los ángulos opuestos vienen a ser iguales a la misma medida, ¿sí o no? Son iguales. Si uno de ellos, por ejemplo, de color azul es X, el otro que está al frente también es X. Lo mismo para el otro de color naranja, ¿no? Si es Y, el de acá también es Y. Si sumo todo, vendría a ser 2X más 2Y, ¿no? O sea, X más X y Y más Y. Sería 2X más 2Y, 360, porque ese es el teorema fundamental de un cuadrilátero. Ahí está. No, hay que tener cuidado. Pero profesor, si yo tengo uno de los ángulos, ¿puedo hallar el otro? Claro que sí, mira, ve. Basta que yo tenga uno de ellos, puedo hallar el otro inmediatamente aplicando esta pequeña propiedad. En un trapecio, recuerda que si ya sabemos que la base menor y la base mayor, obviamente, no necesariamente van a tener la misma medida, al referirnos a los ángulos, la suma de esos cuatro ángulos siempre va a tener que ser 360 grados sexagesimales. ¿Ok? Ahora, los ángulos que no están obviamente, o más bien dicho, los que están uno al frente del otro, ¿ok? En los paralelos, siempre van a sumar ¿cuánto? Siempre van a sumar 180 grados. Por ejemplo, X más Y van a sumar 180. Lo mismo que Z más U también van a sumar ¿cuánto? 180 grados. Y si estos dos suman 180 y estos dos suman 180, 180 más 180, 360 grados. Ahí está. Interesante las propiedades que se asemejan. Veamos un primer ejemplo, ¿no? Nos dice que a Liz le piden construir un triángulo cuyos ángulos midan 100, 20 y 60. Ella indica que le dieron un dato innecesario. ¿A qué se refiere? Bueno, en realidad le han dado un dato innecesario. ¿Sabes por qué? Porque bastaría con que nos den dos de ellos, ¿no? Por ejemplo, que me den 100 y 20 nada más. Porque 100 más 20 es 120. Para que todo dé 180 me tiene que sobrar 60. Entonces ya conocía el otro ángulo.
Eso quiere decir que Liz está mucho más preparada. Sabe que la suma siempre va a ser 180. Basta que aunque le den dos ángulos, ella puede adivinar cuánto es el otro ángulo utilizando el razonamiento. En el siguiente problema, en el siguiente ejemplo, me dice que Rodrigo afirma que no puede construir un romboide si solo le indican que un ángulo interior es 30. Pregunta, ¿tendrá razón Rodrigo? En realidad no tiene razón, porque basta que me den un solo ángulo en un romboide. ¿Sabes por qué? Porque sabemos en este caso que los ángulos opuestos son iguales. Entonces, si uno de ellos es 30, el que está al frente también es 30. 30 más 30, 60. Y como es un romboide, es un cuadrilátero, si ya tengo que estos valen 60, suman 60, todo es 360. O sea que la otra suma de estos dos tiene que ser 300. Entonces, como son iguales, 150 para cada uno. Y ya tengo absolutamente colocado todos mis ángulos en el romboide. ¿Te das cuenta? Rodrigo se estaba equivocando. Sí se puede hallar. Veamos un ejemplo práctico, ¿no? A ver. En este caso, Alonso recortó un triángulo e Isabela un cuadrilátero. Y se han dado cuenta de algo importante. Y este experimento lo puedes hacer en tu casa. Dibuja un triángulo y córtalo en 3 pedazos. No importa, fíjate con cómo lo estamos cortando. No importa, pero córtalo en 3 pedazos. Sepáralo. Ahora junta los ángulos. Trata de juntarlos en una sola línea horizontal. La suma siempre va a dar 180. Esta es una demostración concreta de que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre nos da 180 grados. Y lo mismo con un cuadrilátero, mira. Dibuja un romboide, un cuadrilátero. Ahora divídelo. ¿Ok? En 4 partes. Y ahora solamente junta los ángulos. Y te vas a dar cuenta que todos los ángulos también van a tener que dar 360 grados, una vuelta completa. Esta también es una demostración concreta de que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero nos da 360 grados. Una pregunta adicional sería, ¿cuántos ángulos internos tiene un triángulo? Obviamente tiene 3 y el cuadrilátero pues tiene 4 respectivamente. Interesante problema, espero que lo realices en tu casita. Vamos a desarrollar muchos más ejercicios en clase, así que te espero. Nos vemos. Gracias.